Y quiero utilizar varios versículos bíblicos que van a arrojar luz a ver el cuadro profético específico de lo que estamos viviendo. Y el primero está en Mateo 24, que dice que vamos a oír ¿de qué? De guerra y rumores de guerra. ¿Qué estamos escuchando nosotros ahora? Guerras y rumores de guerra. Qué certero es eso, amado. Y lo estamos viendo de una forma específica, intensificándose especialmente ¿con qué? Con la guerra de Rusia y de Ucrania, de la cual estaremos compartiendo vastamente hoy. Pero también hay otro versículo que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, que se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Y qué estamos viendo? Y de forma definida. Estamos viendo que las naciones en este tiempo se aglutinan y se asocian en bandos según sus ideologías. ¿Para qué? Para combatir unas con otras. Y esto también lo hizo bien claro el profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 43, cuando habló de que en el final de los tiempos estaríamos viendo que alianzas humanas entre las naciones con el fin de aglutinarse. ¿Para qué? Para tener más fuerza militar y así combatir en estas guerras. Y la última cita es lo que dijo Jesús, que nuestros días se parecerían a los días de Sodoma y Gomorra. Y no hay duda, amado, que también esa señal se está intensificando como nunca antes la habíamos visto, y de eso vamos a estar hablando en el programa Unidos y Preparados, a fin de que la iglesia esté alerta y despierta y no dormida, como hay muchos que están dormidos en esta hora ante un cuadro profético tan intenso. Pastora, vamos a continuar con lo que estamos hablando, desglosando bien lo que está pasando allá en Rusia y Ucrania y dar el panorama de lo que está sucediendo de forma correcta, precisa. Adelante, pastor. Amén. Vamos a analizar en específico el incidente que ya se está comentando por todos lados del dron de Estados Unidos y que 2 aviones de Rusia se ven unos videos donde se les echa cierto combustible y el dron entonces cae al mar. Y esto vemos que ellos alegan que era un avión de combate ruso y que lo hizo que cayera en el Mar Negro. Entonces vamos a ver las diferentes versiones de que vemos las posiciones que se asume cada uno de estos países ante este evento. El Pentágono dice que lo vio como una intervención temeraria ante un dron que según Estados Unidos era un dron de vigilancia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y que estaba, según ellos, en un espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro. Pero Rusia pues alega que estaba acercándose a su frontera. Entonces vamos a ver que pues todo el mundo comienza a expresarse y vemos al secretario de Estados Unidos, el secretario de Defensa, el señor Lloyd Austin, y también al jefe de Estado Mayor Conjunto General Mark Milley, que inmediatamente establecieron vía telefónica, ¿verdad?, un contacto con el ministro de Defensa ruso, que es el señor Sergei Shoigu, y el jefe del Ejército General Valery Gerasimov. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay tensión. O sea, si esto hubiera sido el que se hiciera derribar un dron bajo otras circunstancias, se ha hecho en el pasado y se han derribado drones y pues ha quedado ahí, se ha investigado y punto. Pero el problema es que en el momento en que esto sucede, que es en plena guerra entre Rusia y Ucrania, pues es un momento que trae grande tensión, más provocación y más preocupación de lo que suceda, de que Estados Unidos y Rusia se envuelvan también en un conflicto entonces directo. Y ante eso, ante este incidente, unido a todo lo que está sucediendo, pues ¿qué tenemos que estar alerta? Mira que hay una escalada en términos de una posible guerra mundial de otro tipo a nivel ya de armas nucleares. También que se ve una provocación entre
las naciones y no están como midiendo las consecuencias que podría traer esto. Y tercero, vemos una alianza de naciones, vemos a China y Rusia uniéndose como potencia y vemos por otro lado el OTAN, Estados Unidos activando sus planes. De hecho, vamos a unas declaraciones que hizo un periodista de nombre Kirsch, que dice lo siguiente: Washington tiene planes, dice, mencionó la formación de divisiones de fuerzas aéreas que se están transfiriendo, según él dice en este artículo y en estas declaraciones, se están transfiriendo a Europa brigadas, no batallones ya, sino brigadas. Y también dice que aliados del Deep State y de la NATO, dice, han dado la orden de aumentar las tropas a lo largo de la frontera de Rusia. O sea, estamos viendo que se está apretando la cosa, intensificando. Ahí vamos a ver ahora un oficial del Pentágono, porque te quiero dar todas las diferentes posturas, que es el señor Mick Mulroy. Y él dice que Estados Unidos debe asegurar que Rusia entienda que no puede derribar los artefactos, o sea, sus assets, si no están volando en ese espacio ahora que está prohibido. Dice, debemos aumentar nuestra presencia ahora, dice él, y él es un oficial del Pentágono. Dice, debemos asegurar y aumentar nuestra presencia ahora para asegurar a los de Rusia que no podrán beneficiarse de este acto sin impunidad. O sea, vemos declaraciones ya más agresivas, más directas. Por otro lado, dice también un senador muy conocido, Lindsey Graham, que dice abiertamente, dice que la actitud del presidente y las acciones del presidente Biden de debilidad, de ser débil en sus posturas, dice, esto está empoderando a los enemigos de América. Y entonces empieza a hacer una serie de declaraciones que vemos entonces como dentro de la misma estructura política hay división política, hay división social, hay división de estrategia. Y esto hace vulnerables a Estados Unidos. Él entonces empieza a decir abiertamente que China es un enemigo de Estados Unidos y luego y que puede salirse fuera de control, dice él, esta situación por la intervención entonces de otros países, y también expresó, hay que destruir a China por eso, hay que destruir a Putin por eso. Y entonces vemos que dice claramente y abiertamente, hay que mandar más armas a Ucrania. Amado, la preocupación es que debemos tener como siervo y sierva de Dios, es que ya se acerca un momento de más escenario profético, se intensifican las señales. ¿Y qué sucede? Que en momentos de tensión como este, muchos toman decisiones sin medir consecuencias y tenemos que estar alerta a todo esto y estar llenos de la presencia del Señor para ser fortalecidos, pastor. Debemos tener claro, hermano, es que la élite globalista que están buscando lograr lo que nosotros hemos hablado continuamente del nuevo orden mundial, precisamente se compone de la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos. Y todo aquel país que no esté de acuerdo con la agenda que ellos quieren llevar a cabo, van a tratar de crear una desestabilización en esa zona para obligar a esa persona a tomar unas acciones y ellos entonces poder tener una repercusión en contra de ellos, como está pasando con Rusia. Nosotros queremos decirle claramente, hermano, que nosotros hemos investigado al respecto y que las referencias que nosotros tomamos y discutimos en el programa son como del coronel retirado de Estados Unidos, Douglas McGregor. Hemos escuchado a la representante o congresista Tulsi Gabbard, que era una ex candidata por la presidencia de parte del Partido Demócrata de Estados Unidos. Hemos escuchado también entrevistas con el doctor Jordan Peterson y otros oficiales retirados de los Estados Unidos, y todos concuerdan, hermano, que la guerra entre Rusia y Ucrania la están provocando para causar un cambio de régimen en Rusia, porque
A pesar de todo lo que nos puedan decir de Vladimir Putin no es globalista y no se ha querido someter a las agendas del nuevo orden y a sus ideologías. Y estos globalistas son tan insensibles que no les importa que se destruya Ucrania por tal de intentar lograr ese cambio de régimen en Rusia. Al momento se estima, hermano, que más de 100,000 personas han muerto solamente del lado de los ucranianos en esta guerra. Y es increíble que Estados Unidos, con tantos problemas tan severos en su nación, como la crisis de inmigración ilegal que tienen en la frontera sur, como la inflación descontrolada que ha provocado las decisiones del presidente Joe Biden, como la moral de Estados Unidos está totalmente fracturada y destruida, favoreciendo estas agendas LGBTQ, el aborto, la legalización de las drogas, y que con esta postura querer imponerse en otras naciones que no están de acuerdo a estas ideologías. Otro factor que yo quiero mencionar de la guerra, que hay que conocer lo que se conoce como The Industrial Military Complex. Yo no sé cuántos de ustedes conocen lo que significa esto. Esto es el complejo militar industrial. ¿Y qué es esto? Es la industria en Estados Unidos que se encarga de fabricar armas, los tanques, las bombas, los aviones, los barcos, los jeeps y todo lo que tiene que ver con las guerras. Y los que han servido en el servicio militar a niveles altos y ahora están retirados, descubrieron mientras estuvieron en esas posiciones que esto se ha convertido lamentablemente, tener que decir esto, en un negocio y que las guerras, a pesar de que destruyen y matan, son lucrativas para estas industrias. Y esto lo dicen abiertamente ahora algunos oficiales retirados del gobierno de Estados Unidos. Y gran parte de las guerras, después de la Segunda Guerra Mundial, han sido intervenciones innecesarias que han dejado muerte y destrucción, pero también han dejado grandes ganancias de dinero y de querer imponer la hegemonía militar de Estados Unidos. Mire, guerras como la de Siria, la de Yemen, Afganistán, en Irak, en todas han muerto miles y miles de personas y civiles, no solamente soldados. Y una decena de otras guerras. Muchos de estos generales retirados y coroneles afirman que fueron guerras innecesarias y que no produjeron nada de provecho para los países que fueron intervenidos, pero sí trajeron mucho lucro para el complejo militar industrial. Así que esto es un dato importante saber, amado, porque hemos llegado al punto de tanta insensibilidad que ya las guerras las provocan porque pueden hacer dinero de las guerras también, pastora. Vamos a ver algunos aspectos vulnerables en Estados Unidos que sabemos que han ocurrido a partir de la pandemia para acá. Se agudizaron. Bueno, ustedes saben el Rescue Plan que desarrolló, el plan de rescate que desarrolló Estados Unidos ante la pandemia. Y ahí 3 olas que hubo de ayudas consecutivas, pero de millones de dólares, que entonces aumentó una deuda a trillones de dólares. Y vemos que, ¿cómo fue? Pues gastos excesivos, súbitamente imprimiendo dinero en cantidades nunca antes vividas, amado. Y esto lo hizo, claro, ellos alegan para evitar un colapso económico y un colapso social ante la sociedad. Pero esto, entonces, ellos buscaban que las tasas, buscaron cómo artificialmente bajar las tasas de interés, pero ahora, ante la situación que están viendo, se vieron obligados a subirla. ¿Esto qué sucedió? Todo tiene su impacto. Cuando es a estos niveles que estamos hablando, esto ha afectado entonces los préstamos personales, los préstamos hipotecarios, las tarjetas de crédito y los bonos, inclusive del gobierno, empezaron a perder el valor. Y entonces esto ha producido un efecto de desestabilizar los bancos. Vemos 2 noticias tremendas de 2 bancos que anunciaron ya oficialmente el cese
el cierre de sus operaciones y al presente vemos dos bancos, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank de New York. Uno es de California. El primero, el Silicon Valley Bank, es de California, el segundo es de New York. Y vemos que esto, amado, está produciendo una reacción en cadena peligrosa para el manejo de todo esto. La gente se descontrola, la gente se preocupa, empieza a retirar sus cuentas, se cuestionan qué voy a hacer, a qué voy a recurrir. Y entonces, por eso tú ves que Biden inmediatamente aparece anunciando que no se preocupen la gente, que ellos van a asegurar que por encima de los seguros que existen se van a tomar medidas, porque sabe que la gente se descontrola y se preocupa y empiezan a accionar también por impulso y a tomar decisiones. ¿Qué sucede? Vemos aquí que esto unido, toda esta inflación, este desequilibrio económico que ya se ve en el efecto en los bancos, unido a la corrupción que se está viviendo y división política y económica y corrupción en el área política, el área económica y también la desmoralización, la pérdida de la moral, aprobando leyes y auspiciando cosas que traen contaminación a su propia nación. Pues esto unido también a los problemas de inmigración que han llegado ya a un punto que ellos mismos no lo pueden controlar. Y unido a que están promoviendo ideologías contrarias a los valores y los fundamentos en que esa nación se levantó con la fe en Dios y valores judío-cristiano, amado. Todo esto está causando el que Estados Unidos esté en un momento muy vulnerable y dividido. Y hay un principio que es divide y conquista, y los enemigos se aprovechan de todo eso. Vemos también que sigue invirtiendo dinero, no se detiene en estrategias de guerra, en proveer más ayuda a la guerra foránea. Detrás de todo esto, amado, están buscando realmente, que es lo que tenemos que ver, porque hay que verlo todo en términos proféticos y en términos de la agenda que persiguen las naciones y los hombres, los líderes. Están buscando que una transformación cultural y social, lo que hemos hablado en el pasado, una reingeniería social, un reseteo económico, y esto lo que propicia y es que avanza todo eso y avanza detrás de todo esto la Agenda 2030, que busca hacer precisamente esos cambios en todas las áreas, amado. ¿Para qué? Para que entonces, y están haciéndolo, lo tristemente es en un momento vulnerable, que entonces esto produce que haya una desestabilización que tiene a la gente bien preocupada. Las organizaciones mundiales, es bueno que tú sepas que las organizaciones mundiales como es la OTAN, las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, están siendo influenciados todos a que están unidos en que van a seguir la Agenda 2030, que ya en par de años, para el 2030, tiene que haberse alcanzado lo trazado. Y esto unido al misterio de iniquidad que está preparando el camino para todo el andamiaje y el escenario de que surja el anticristo que hemos hablado, amado, porque todo esto tenemos que verlo en el contexto de cuán grande es el momento que estamos viviendo, el gobierno buscando un reseteo, unos cambios radicales, un control poblacional, las naciones buscando empoderarse en un momento como este, y es lo que tenemos que estar alerta, pastor. Se quiere provocar una crisis a nivel internacional para justificar el traer un nuevo orden mundial y un gran reseteo económico, político, social y religioso. Y hubo una noticia recientemente, antes de lo que mi esposa mencionó de los drones, de lo que fue la explosión que hubo del Nord Stream 2, que es el gasoducto que le suple gas de Rusia a Alemania. Y tenemos que entender, amado, que eso fue provocado. Y lo que se dice es que esta detonación fue causada por un equipo especializado militar de Estados Unidos y se utiliza como referencia y como evidencia que
unas semanas antes, en una conferencia de prensa donde se habló de esto, antes de que sucediera, el presidente Biden claramente dijo que ellos podían encargarse de que eso sucediera. Y más luego, cuando sucedió la explosión del Nord Stream Pipeline debajo del océano, surgió un reportero de nombre Seymour Hersh. Este hombre es un ganador de un reconocido premio Pulitzer. Y él indicó que los que llevaron a cabo la explosión del gasoducto de Rusia fue un equipo especializado militar de Estados Unidos en alianza con otras naciones europeas. Y el mismo coronel retirado del ejército que mencionamos, Douglas MacGregor, indicó que este acto se podría catalogar como un acto de agresión para dar lugar a que una nación entre en guerra con otra de forma legal, porque es la destrucción de la propiedad sin una razón válida para así hacerlo. Y le estamos diciendo todas estas cosas para que podamos entender que esta guerra de Rusia y de Ucrania no es lo que se nos está diciendo por los medios y ya muchas voces que miran los datos y los hechos como son, tal y como están siendo expuestos por otras voces diferentes, están entendiendo que esto es una provocación para hacer ver que Rusia está invadiendo ilegalmente y sin causa a Ucrania y que se le debe atacar y hacer un cambio de régimen allá en la parte de Rusia. Y por eso debemos entender, amados, que todo lo que está sucediendo en el mundo es para causar crisis que justifiquen el llevar a cabo los cambios para el nuevo orden mundial que quiere establecer la élite globalista. Así que, iglesia, tienes que entender estas razones y saber que mucho más allá de lo que nos dicen los medios de comunicación que nosotros escuchamos, hay unas verdades y unos hechos de los cuales tienes que conocer para así estar alerta y despierto ante lo que está viviendo proféticamente el mundo. Tú y yo no solo conocemos y vemos el mundo físico, tú y yo conocemos y sabemos que hay un mundo espiritual, invisible para los que no lo conocen, pero visible para nosotros. Y la palabra hasta nos exhorta y utiliza a Pablo, que fue probado en eso, para alertarnos que necesitamos en el día malo la protección espiritual de usar la armadura de Dios, vestirnos del Señor, de armas de luz, vestirnos de Cristo. Y Él, de hecho, nos habla en Efesios 6 lo importante de enfrentar en el día malo las batallas para ser fortalecidos fuertemente en nuestras vidas. Y para eso te dice, por lo tanto, toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, tú permanecer firme. Y termino diciéndote lo que Pablo dijo. Oren con perseverancia y con toda súplica en el Espíritu. Dice, por todos los santos. ¿Por qué? Cuando entendemos que pertenecemos a un reino de luz, que Dios nos sacó de esas tinieblas y de ese engaño del mundo al reino de Dios y que tenemos unas almas poderosas que no nos las puede tumbar como tumban un dron de los aires, porque es unas almas que son poderosas contra todo engaño del enemigo. Entonces viene una cobertura sobrenatural cuando aprendemos lo que es orar por los santos, orar por la iglesia y mantenernos firmes en un tiempo como este. Así que nos ayude el Señor para estar vestidos con la armadura de Dios, que es vestirnos de Cristo y poder estar firmes en el día malo. Así es que, iglesia, esto es una hora que tenemos que tomar postura, que tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios. Y el que está rezagado, el que se quedó atrás, el que está tibio, el que se apartó, tú tienes que volver a los pies de Cristo. Esta es la hora que yo como pastor, como atalaya de Dios te digo, tienes que volver a los pies de Cristo, tienes que volver a congregarte. Esos que se quedaron rezagados en su casa por la pandemia y que se quedaron atemorizados, vuelva a congregarse, hermano. Es hora de buscar a Dios como nunca antes. Así que, Padre, si hay alguno entre nosotros que nunca le ha dado su corazón a Cristo, o que está apartado,
o que está tibio, que pueda hacer esta oración de reconciliación y restauración y que digan lo siguiente: Señor Jesús, he pecado, me volví atrás, estoy en una posición tibio y sé que los tibios los vomitan, los sacan del cuerpo de Cristo y yo no quiero ser sacado. Todo lo contrario, yo quiero afirmarme cada día más en que la vida es Cristo y que para nosotros el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Y que yo pueda asegurar que yo y mi familia estemos inscritos en el libro de la vida. Así que, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo pido que entres en mí a través de tu Espíritu Santo y que hagas de mí una nueva criatura a través del nuevo nacimiento. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de mi tibieza. Me arrepiento de haberme apartado y quiero volver a tu casa. Así que recíbeme como un hijo a través de la poderosa sangre de Cristo y ese nuevo pacto que obtenemos en esa sangre. Y que a partir de este momento yo sea renovado en mi mente, en mi espíritu y pueda comenzar nuevamente a militar, a vestirme con toda la armadura de Dios y estar firme ante tu presencia y ante este cuadro profético que estamos viviendo, para que el día que yo muera o que tú vengas por mí en el arrebatamiento, en la resurrección, yo pueda estar listo para estar en tu presencia por toda la eternidad. Y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por sintonizar ABC TV. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizzy Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. I Love You Lord es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de tercera edad o con necesidades especiales. Tenemos 23 años de experiencia en el mercado, dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes. Te cuidamos porque te amamos. Contáctanos al 787-720-4597 o 787-720-4020. Estamos ubicados en Piedras Blancas, Guaynabo, Puerto Rico.